contingente. En democracia, hice una pregunta acá. ¿Quiénes son estas autoridades superiores? En democracia, ¿quiénes son estas autoridades superiores? Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En la empresa que tenemos con mi esposa, nosotros nombramos a alguien como administrador. En realidad, ustedes saben que trabajar conmigo es un poco complicado. Y debe tener mucha paciencia el que trabaje conmigo. Pero a ese administrador lo pudimos nombrar porque nosotros teníamos la autoridad para nombrarlo como tal. Si viene otra persona que sea dueño de esa empresa, ese nuevo dueño tendrá la autoridad para nombrar si es que el administrador continúa o elige a otro administrador. Pero el que tiene la autoridad para elegir a determinado administrador es el dueño. Hemos caído en una trampa. En democracia, el que tiene la autoridad es aquel que vota. Cuando yo era niño me crié cantando el buen asilo contra la opresión. Y los profesores, cuando cantamos buen asilo contra la opresión, los profesores nos hacían callar. Y nosotros creíamos que se cantaba buen asilo contra la opresión. No sabíamos, como niños de 7 u 8 años, especialmente cuando había una autoridad militar viniendo al colegio, se cantaba con más fuerza el buen asilo contra la opresión. No sabíamos que era un grito político aquello. Por más que las profesoras nos dijeran, el asilo contra la opresión. Nosotros cantábamos porque nos daba risa la actitud de los profesores que se asustaban porque nosotros cantábamos buen asilo contra la opresión. Durante la dictadura militar se nos dijo, y escuché, que los cristianos no debemos meternos en política, que eso no nos corresponde a nosotros. Y si algún cristiano levantaba su voz por lo que estaba ocurriendo con los detenidos desaparecidos, con las torturas, o en general por los derechos humanos, si alguno decía, eso está mal, eso no hay que hacerlo, se decía que tal persona era comunista o era un revolucionario y que no había que tomarlo en cuenta. El levantar la voz por los derechos humanos era meterse en política. El otro día pasé al frente de la catedral aquí en Concepción y ahí hay una marca de un lugar al frente de un padre que se quemó a lo bonzo porque 2 de sus hijos habían sido detenidos por la DINA y su forma de protestar para libertar a sus hijos de la DINA en ese minuto, que era una muerte segura, fue quemarse a lo bonzo. Al ratito después, a los días después, liberaron a sus hijos. El padre murió. Y lo entiendo hoy día tan bien lo que él hizo. Lo entiendo tan bien lo que él hizo. Pero decir y levantar la voz en ese momento era meterse en política. Y a los cristianos
no nos corresponde meternos en política. Durante los gobiernos democráticos nos han dicho: los cristianos no debemos meternos en política y debemos dejar a las autoridades que hagan su trabajo, porque ellos fueron puestos por Dios para gobernar. A los cristianos no les corresponde tener un criterio político, porque somos un Estado laico. Y la iglesia debe estar en el templo haciendo lo que tiene que hacer, adorando a Dios y orando por sus autoridades. Y es a los políticos a quienes corresponden las decisiones de guiar este país. ¿Por qué? Porque somos un Estado laico. Y ahí aparece de nuevo nuestro texto de Romanos 13 y nos dice: porque el Romanos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Con el ejemplo del administrador que les di, que el dueño es el que elige quién es el administrador, es porque tiene autoridad para elegir. Nosotros somos, en algún momento de la historia, una vez cada ciertos años, en este caso, hoy día tenemos una elección de alcaldes y concejales, somos la autoridad. Dios nos dio una autoridad. Somos autoridad para elegir. Alguien me puede decir: no, pero es que cuando tú dices que es el alcalde la autoridad. ¿Pero quién lo elige? El que tiene autoridad para elegir. Yo lo elijo, tú lo eliges, nosotros lo elegimos. Y Dios, de alguna manera, permitió que nosotros pudiéramos usar esta autoridad para elegir a quién va a dirigir nuestro país, o en este caso, nuestras ciudades, administrar nuestras ciudades. Dios nos ha puesto como autoridades para designar o elegir a aquel que va a dirigir el destino, quienes van a ser nuestros gobernantes. Esto implica que debemos asumir tal autoridad. Debemos asumirla como dada por Dios a nosotros. Y debemos entonces administrarla sabiamente. Hemos sido puestos por autoridades, como autoridades por Dios mismo, a través de nuestro voto. Y aquí hay algo interesante: cuando el perdedor de una elección se somete al triunfo de su adversario, reconoce tal autoridad que los votantes han administrado. En democracia, la autoridad está en el que vota. Si hoy día votamos y hoy día a nuestro alcalde le decimos, el que es de hoy día: Señor, no le elegimos a usted, elegimos a otro, al alcalde dirá: bueno, ustedes mandaron. ¿Quién es la autoridad de él hoy día? Nosotros. Pero ¿cómo se usa este texto? Se descontextualiza. Hermanos, ustedes no tienen que meterse en estas cosas. No, hermanos. Ustedes saben que este año tuvimos iluminada el edificio municipal con los colores de la bandera gay. Lo tuvimos. Es el primer paso para después, en los colegios municipales, enseñar la aceptación de la conducta gay.
quién le dio esa autoridad a él? Los que votamos y los que no votamos. No, yo no voto, eres responsable de cómo administraste la autoridad que Dios te dio. Es imposible votar desde las no creencias, desde los no sueños, desde aquello que no nos importa. El que vota lo hace a partir de sus anhelos, de sus sueños, de sus creencias, de aquello que para él es importante. Vota de acuerdo a lo que él valora. El asumir esta autoridad que tenemos, debemos asumirla que es un regalo que Dios nos dio y que Dios nos ha puesto, el tener esta autoridad dada por Dios para elegir, y debemos entonces administrarla sabiamente, como cualquier otra autoridad o responsabilidad que Dios nos ha dado. Y yo digo acá, votemos. El que no vota también elige. ¿Por qué? ¿Por qué el que no vota también elige? Porque el que no elige deja que el otro elija por sí. Tengo una torta y tengo que repartir la torta. Y usted se va a comer la torta igual. Una porción de la torta. Lo sepa o no lo sepa, pero se va a comer una porción de la torta. Y viene el pastor Roberto y dice, no, yo no voy a elegir nada. Entonces yo digo, yo elijo. Y le paso la porción de la torta a él. Y después le digo, es obligación que se la coma. Pero es que yo no elegí. No importa. Es obligación. No es opción. Decir, yo no elegí a este gobernante. Cuando pusieron las luces de la bandera gay en la municipalidad, me hicieron comer la torta. No es opción. ¿Por qué? Porque la autoridad, que es el pueblo, lo eligió para que administrara de acuerdo a como él le pareciera los recursos. Votemos y mostremos al mundo que no estamos de acuerdo con la maldad que ellos propagan. Votemos y asumamos nuestra autoridad, porque somos luz. Debemos sacar a luz las obras de las tinieblas. Ante la maldad en dictadura, frente a los derechos humanos, debíamos levantar la voz. Hoy día también, como lo hizo Juan el Bautista, hizo una declaración política. ¿Cuándo? Cuando dijo, la mujer que tienes no es tu mujer. Significó el corte de cabeza, porque confrontó al rey. Y confrontar a nuestros gobernantes con su pecado es una declaración política. El llamar a la integridad de nuestros gobernantes es una acción propia de aquel que quiere vivir en integridad. ¿Quién es la autoridad que ha sido puesta por Dios para elegir o designar sus gobernantes en democracia? ¿Quién es la autoridad puesta por Dios para elegir o designar a los gobernantes en democracia? Es Dios quien nos ha dado esta autoridad. Y somos responsables delante de Él de hacer un uso sabio del poder que se nos ha dado. Es cierto, somos un Estado laico, pero no somos un Estado ateo. Hermanos, yo sé que no esperaban una predicación de este estilo.
ni de esto. Pero debemos asumir la responsabilidad de vivir donde vivimos y de confrontar a los que piensan desde la oscuridad de las tinieblas y mostrarles que nosotros también votamos, tenemos voz.